Entramos ya en harina, la movilidad humana. Bueno, uno piensa, bueno, las migraciones, la movilidad humana, esto es nuevo, ¿no? Lo de frontera este y los refugiados que escapan de la guerra, es algo ahora que quizás los medios de comunicación con sus mensajes tratan de trasladarnos algo que es como... No es nuevo. Si uno ve la historia de la humanidad, el hombre siempre se ha estado moviendo, o sea, desde que era más nómada hasta que se hizo sedentario con la agricultura. A ver, suena un poquito a cuento infantil, pero es la realidad. Es decir, primera cuestión que me gustaría ya lanzaros es la movilidad humana y la movilidad humana forzada por situación económica, por mejorar, por prosperar, por darle de comer a sus hijos, por escapar de una guerra, es algo que se ha ido produciendo en el curso de la historia de la humanidad. No es algo tan nuevo, ¿vale? No es algo tan genuino, tan... Parece que lo que está ocurriendo en la frontera este es único y exclusivo. No, ha ocurrido en otros tiempos. Lo que es único y exclusivo, vamos a ver, es la falta de solidaridad que estamos teniendo. Y eso lo vamos a ver. Pero lo que es el hecho en sí no es tan nuevo. Yo me retraigo hace unos tiempos. Es decir, hace unos tiempos la esclavitud estaba permitida. Es decir, íbamos a África a buscar a los negros para trabajar en las fincas, a los más preparados, físicamente y psicológicamente. Mi pregunta ahora es, ya no tenemos que ir a África. Los más preparados física y psicológicamente son los que vienen aquí. Son los que son capaces de cruzar desiertos, de venir en barco y cruzar océanos, de pasar vallas y concertinas, de sortear obstáculos psicológicos de presión, de estar con el miedo metido en las... Es decir, ya hay un proceso de selección y ya no tenemos que ir ahí. Yo, otra pregunta que me gusta, lanzo cositas un poco demagógicas, pero son por generar, que pensemos, ¿quiénes son los esclavos del siglo XXI? Es decir, nosotros, la humanidad, si mira a cómo estaban antes los esclavos, hace no tanto, decíamos, bueno, qué locura, ¿no? Estas personas, o sea, ese sistema que de alguna manera ha violado todos los derechos humanos. Yo estoy seguro de que dentro de 50 años nos van a decir lo mismo a nosotros. ¿Cómo tratamos a los niños en la frontera? ¿Cómo tratamos a las mujeres? ¿Cómo dejamos a los inmigrantes abandonados en barcos en el océano que se mueran? ¿Cómo en las concertinas se quedan en la valla? Dentro de 50 años, nuestras generaciones, los hijos de los hijos de los hijos, eran brutotes estos también, ¿eh? O sea, no eran la esclavitud, pero eran brutotes también. Vale, primera idea, pensemos, o sea, ¿cómo nos van a juzgar dentro de unos años a nosotros por lo que estamos haciendo con las personas que buscan un mejor futuro? ¿Vale? Un mejor futuro. Yo soy gallego y si uno dice, bueno, pues tampoco es que, vamos, hay un gallego en la luna. Yo me fui a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, he estado hay gallegos allí a punta pala. Es decir, no hace tan lejos, fue ayer. O sea, España se ha convertido en un país de llegada de personas extranjeras ayer. Es que antes de ayer éramos de salida. Éramos de salida. ¿Os acordáis de eso? ¿Tenéis familia vosotros? Tíos, sobrinos, abuelos. Estáis muy serios, pero ¿sí o no? Sí. ¿O esto es ciencia ficción lo que estoy diciendo? ¿Os suena? Sí. ¿No tenéis gente Yo tengo familia en Francia. ¿Sí? ¿Tenéis vosotros? Sí. En Alemania. Vente para aquí, Pepe. No, era tan raro las misiones católicas en Alemania. O sea, estamos hablando de ayer, de esta realidad en la cual las personas eran... Ahora... cerrando esa primera parte, es una primera parte introductoria, así como el contexto histórico sirve de mucho. Esta fotografía, a ver, alguien con voz, ¿qué lee aquí? ¿Alguna compañera? Imagen de los tripulantes de la Elvira a su llegada a puerto de... Venezuela. En mayo de 1940. El titular del periódico venezolano. Apresados en Venezuela 160 inmigrantes ilegales canarios. O sea, 1950 es la prehistoria. ¿Es la prehistoria? Hace nada... ¿Estos barcos os suenan de algo? ¿O resultan parecidos a algo en el contexto actual? A ver, ¿a quién? ¿A las pateras? ¿Sí? ¿Os suenan? ¿Sí? O sea que no debe ser tan raro como íbamos los españoles a cómo vienen ellos ahora. Es raro, hay diferencia entre este barco. El titular de la noticia decía, venían como cerdos, se orinaban, venían cagaos, olían mal, pordioseros. Decían los venezolanos de los canarios que eran unos pordioseros.
El titular de la noticia dice eso. Pensar en los titulares de algunas de las noticias cuando decimos en qué condiciones viene la gente ahora. ¿Sí? Entre el cayuco español canario y el cayuco... ¿Hay tanta diferencia? Vale. Siguiente fotografía. Esto que es en blanco y negro, vale. Ya, también. ¿Qué puede ser esta fotografía? ¿Qué os recuerda? A las fronteras, a la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Gente escapando. Momento histórico en el curso de la historia de la humanidad, donde decidimos garantizar la protección de la vida de estas personas, donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos salió de ahí. Esta fotografía, esta imagen, es tan distinta de esta. ¿No? ¿Esto qué es? Siria, huyendo de la guerra. Cerramos esta parte. Entonces, es tan distinto. Eso que nos vienen de que es nuevo, esto que está ocurriendo en la frontera es algo que nunca ha ocurrido en la vida, que esto... ¿Eso qué es? Mentira. ¿Sí o no? O sea, las circunstancias que están ocurriendo ahora hay contextos distintas y son... Pero el curso de la historia de la humanidad es que la gente se ha movido, ha tenido que dejar sus países, sus orígenes, en buscar... Vamos a ver ahora cuál es la protección en derechos humanos y cuál es la solidaridad que estamos dando a estas personas. Y el contexto económico en el que estamos, y si estamos más preocupados de nuestro estado del bienestar que de brindar la ayuda al que lo necesita. Eso es lo que es nuevo y distinto. Pero el contexto, la realidad, no. La realidad no. Los acontecimientos se producen, ¿vale? Esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es una de las cartas, ¿no? La pionera, la garantía. Hay tratados internacionales, protección del niño, los refugiados, el no refugiado. Todo eso, ¿sabéis en qué ha quedado? Ahora, en esto. Ese es el tratamiento que estamos haciendo en la frontera este a los refugiados, a los niños, a las mujeres que escapan de un conflicto armado en el que lanzamos bombas, nosotros. Y donde los expulsamos de la frontera y para expulsarlos, para no, de alguna manera, vernos comprometidos legalmente, decimos que no son refugiados, que son inmigrantes económicos. Y nos quedamos tan anchos. Lanzamos bombas y los expulsamos porque son inmigrantes económicos. Es decir, la convención, si tuviese que firmarse ahora, ¿qué creéis? ¿Que se firmaba? No. Ni de broma. Ni de broma. Si la convención no la respetan, la convención de los derechos del niño, el tema de los refugiados del no refoulement, o sea, los tratados internacionales que son de obligado cumplimiento, que hemos ratificado nosotros, estamos buscando maneras legales, jurídicas, para saltárnoslos. Con total impunidad. Si nosotros que somos de alguna manera economías desarrolladas, estados modernos, con una prosperidad económica, no lo hacemos, ¿qué no van a hacer otros? Bueno, esta es la primera parte en la que os quiero señalar si es tan nuevo, tan distinto. Bueno, vamos a entrar ahora en algunos datos, solo por tratar de ver, unido con esto, es el mapa de la movilidad en el mundo, algunas de las rutas migratorias. Si uno ve el mapa del mundo, si veis, es que estamos en continuo movimiento, todo el corredor centroamericano que hay por allí, México, suena Trump. Trump ya tiene una idea genuinamente nueva, es poner un muro 4x4. O sea, la solución a la movilidad humana en el mundo no es, de alguna manera, generar desarrollo en los países de origen. No. La solución es poner muros. Bueno, el mundo está en continuo movimiento. Esta es la imagen, ¿verdad?, donde se señalan las rutas migratorias. O sea, no es algo... Vamos a ver solo algunas cifras. Voy muy rápido, ¿vale? Pero digamos... En el mundo, ya para abrir perspectiva, uno dice, no, es que nos invaden, es que aquí en el norte nuestras economías del estado del bienestar, pero que nos invaden. Si son 740 millones de personas moviéndose en el mundo. Las mayores repercusiones de la movilidad humana en el mundo no son en el norte rico, son en el sur pobre. 2/3 del movimiento de la población en el mundo se produce en las economías en vías de desarrollo. Las migraciones internacionales, que son sur-norte, son las menos numerosas. Son 1/3, son las menos numerosas. Ahora dicen o apuntan a 245 millones. Es decir, hay más movimiento entre países de África que entre africanos viniendo aquí.
¿Va? ¿Me estáis siguiendo? Sí, me estoy explicando. Entonces, claro, como solo vemos nuestro ombligo, claro, es que 160.000 refugiados allí en la frontera este, esto es una crisis. Pero es que Líbano, señores, tiene 1.200.000 refugiados. Líbano. Pero es que el 80% de los refugiados en el mundo están en los países pobres. Es que Etiopía, solo Etiopía, tiene un campo de refugiados de veintitantos mil. Sumas todo lo que tiene Etiopía, nos supera. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a plantear estos datos. Bueno, estos son las migraciones internacionales. Como veis, sí que hay una evolución en la cual la movilidad humana por razones económicas está incrementándose. Es decir, del año 2000, 178 millones a 245 en la actualidad. Y sigue. Porque, a ver, la gente se va por gusto de sus países, ¿no? Les apetece y dicen, me voy de Erasmus. ¿Sí? No, no les gusta. Tienen que dejar a su familia, les cuesta. A saber si los van a volver a ver. A sus hijos. En gente enferma. O sea, la gente no se va porque le gusta, ¿no? ¿O sí? ¿Por qué se va? Porque no tiene manera de poder vivir. ¿Sí? Y por otra, conflictos armados, desastres medioambientales, otro tipo de situaciones. Bueno, siguiente. Hay la movilidad humana, temas económicos y hay temas de conflicto armado interno. Y esto también no deja de crecer. Es decir, actualmente las cifras apuntan en que en el año 2016 van a ser más de 60 millones de personas desplazadas en el mundo por un conflicto armado interno. Es decir, la realidad económica de la movilidad humana en términos de prosperidad económica, de desarrollo, de pobreza, va a seguir creciendo la gente escapando de esta realidad y en temas de conflicto armado también. Lo cual implica y lo cual indica que tenemos que estar con una mirada atenta a esta realidad respecto a este tema, ¿no? Y hay dos aspectos que me gustaría señalar. Voy rápido, pero señalar. Primero, desplazarse, dejar tu tierra, tu familia, tus amigos, te deja en una situación de vulnerabilidad, ¿va? Pero si eres mujer, ojito, ojito. No hay ninguna mujer que venga por el corredor africano ni por el corredor centroamericano que no sea violada 2 y 3 veces. O sea, pensar en todas las mujeres subsaharianas que tenemos aquí. El trato que tienen en las fronteras, en el tránsito, con las mafias. Es decir, aquella mujer que se decide a hacer la ruta migratoria, se la decide hacer sabiendo que en el tránsito va a sufrir de todo. Pero es tanta la desesperación que deciden venir. ¿Va? Primer elemento, no es lo mismo estar en movilidad siendo hombre que siendo mujer. Segundo elemento, importante, los menores. Es que el otro día Europol lanzó una alerta. Dijo, hay cerca de 40.000 menores, hablan de 100.000, luego bajaron, que no saben, están en paradero desconocido. O sea, menores escapando del conflicto armado interno, vienen sin ningún tipo de mayor, llegan al campo de refugiados y han desaparecido. Os pregunto, imaginaos que en España dijese el Ministerio de Asuntos Sociales, hay 30.000 menores en España que han desaparecido. ¿Qué pasaría aquí? Una hecatombe, una crisis nacional. Bueno, como son extranjeros, refugiados, sirios que vienen, 30.000, bueno, a saber dónde estarán. Hay un problema de cuenteo, de datos estadístico, pero hay ya una realidad que Europol apunta de mafias, de crimen organizado, con tema de órganos, con temas sexuales con los menores. Tremendo. Oye, aquí no ha habido nadie. La Europol ha lanzado la alerta, los medios de comunicación, pero bueno, yo no veo manifestaciones aquí para garantizar los derechos de la... Bueno, pues la sociedad, no sé, o miramos a otro lado, o nos da lo mismo, o si no nos da lo mismo no estamos enterados. Pero hay una realidad en el tema de la infancia. Pensar, yo cuando pienso en mis hijos tienen 3 y 4 años y aquí hubiese una guerra y tuviesen que irse, y yo no puedo ir con ellos y tienen que escapar solos. Y pensar que nadie va a cuidar de ellos, que nadie se va a preocupar y que al resto de... ¿Me explico? Es decir, es durísimo. La gente que cuenta en los campos de refugiados de frontera este que está allí con temas de menores dice que es durísimo. Bueno, entonces, temas sangrantes, preocupantes en este tema. Voy a plantear, estoy dando datos para abrir mirada, otro punto de vista, para un poco pinchar, perdonadme si soy un poco a golpe de sábado, esto es como cuando el que está en misa y regaña a los que están en misa. Entonces, a vosotros tendría que agradeceros el trabajo y la disposición, pero es la manera que tengo de poder abrir ojos, ¿vale? Segundo, dice, bueno,
otro elemento importante. Bueno, es que los inmigrantes vienen aquí a robarnos el trabajo. ¿Qué es robar el trabajo? ¿Pero robar el trabajo de qué? Es decir, no, es que las políticas de cooperación al desarrollo de los estados ricos, mira, eso es marketing barato. Hacen más por el desarrollo de sus países de origen, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Eritrea, en Nigeria, en Sudán, los inmigrantes escapando y enviando las remesas familiares, que nuestros estados del bienestar con políticas de cooperación al desarrollo. Datos del Banco Mundial. El año pasado, de los 244 millones de inmigrantes, 583 millones en remesas familiares. Oye, eso paga... Eso sí, ¿eh? Yo soy irregular aquí y estoy perseguido, con el miedo en el cuerpo, pero voy al banco, voy a hacer una transferencia al Trade Union y me la dejan hacer. Pago la tasa, la comisión de la transferencia tal... Oye, luego salgo del Trade Union y tengo que tener cuidado, a ver si la policía me pide los papeles y meten el CIE. O sea, libertad para los capitales y para los productos. Un banano de Canarias a África, o de África, sí, pero el africano no. ¿Me estoy explicando? ¿De qué estamos hablando? En el tema de las remesas familiares es clara. Si los inmigrantes dejasen de enviar el dinero a sus países, ¿qué ocurriría en estas economías? Se hundirían. Había revoluciones, pero seguro, sociales. La situación en el país sería insostenible. Pero ojo, nuestro crecimiento económico, ¿sobre qué se sustenta? ¿Sobre nuestra capacidad? Una parte sí. Pero el modelo económico español durante los últimos 10 años se fundamenta en la mano de obra extranjera. No, es que nos quitan el trabajo. Señores, tenemos 255.000 millones en economía sumergida. El 23% del Producto Interior Bruto español es economía sumergida. Construcción, restauración, temas de agricultura. Yo vengo ahora de Huelva, Almería. No os quiero contar la realidad de trabajo agrícola, como la que dura, que hemos trabajado muchos otros que conocéis aquí, pero... Y una realidad también, servicio doméstico. El 70% de las empleadas de hogar en España están sin contratos. Es que tenían que estar agradecidas. Señora, ¿cuánto le paga usted a ese empleado de hogar? 500 euros, está interna en casa de la comida. ¿Usted encontraría una española por 500 euros de lunes a sábado cuidando de su madre, interna? Disponibilidad completa 24 horas. Os pregunto, es que yo he escuchado, trato de provocar, porque esto es una de las cosas que me encuentro, no, es que tienen que estar, nosotros también sufrimos. Sí, pero, o sea, ¿bajo qué condiciones están estas personas? Entonces pensemos, mantienen la sobrevivencia de los países pobres y mantienen el desarrollo económico de nuestros países, en muchos casos. Si todas las empleadas del hogar se fuesen, pues la mitad de nosotros nos quedaríamos en casa cuidando de nuestros hijos o de nuestros padres o veríamos qué haríamos. Es más, en términos económicos, el INE ya ha advertido a España y a Europa, ha dicho, oye, para el 2050, o sea, para que el sistema de bienestar español sea sostenible, tiene que haber 3 trabajando y 1 recibiendo. En estos momentos estamos casi 1,5 trabajando y 3 recibiendo. En el 2050, dice el INE, esto o viene más gente o nos ponemos a una tasa de natalidad distinta o esto no es sostenible. Esto es la realidad de la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, vamos a ir rapidito. Seguimos. Vamos a entrar en el tema un poco de la llamada crisis de los refugiados. A ver, una crisis es algo que ocurre y que te sorprende. ¿Sí? Pongo por caso. Yo pierdo el tren una vez. Es una crisis, una situación coyuntural, excepcional. Oye, si todos los meses pierdo el tren, ¿qué diríais? No, pregunto, no os riáis. O sea, ¿qué diríais? Es un desastre. Vale. Llegan y se hunden barcos con 200, 300 personas todas las semanas. O sea, no todos los meses, todas las semanas. Es una crisis. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Pues es un desastre. ¿Qué crisis? El desastre de los refugiados. La vergüenza de los refugiados. Ponerle el nombre que... Pero no me digas que es una crisis. No me digas que es algo que te está sorprendiendo, como nuevo, como... O sea, el conflicto en Siria habla de que esto no parece que se vaya a solucionar de forma en el corto plazo. Tenemos que habilitar respuestas públicas, políticas, con contenidos que puedan dar. Evidentemente, no es fácil. A ver, dar una respuesta a esta situación no es fácil.
Ya, pero de no ser fácil a lo que estamos haciendo, hay un trecho muy largo. ¿Sí? O sea, de no ser fácil a lo que estamos haciendo, un trecho muy largo. Entramos en esto. El 85% de los refugiados en el mundo no están en los países ricos, están en los países pobres. El mapa. Turquía. Turquía nos viene de lujo. Ahora hemos cambiado el tema legal y ahora Turquía es un país seguro. No ha ratificado la Convención de Naciones Unidas, no tiene un protocolo internacional que reconoce a los refugiados, etc., etc., etc. Es un país seguro, porque es que si Europa determina que Turquía es un país seguro, no podemos expulsar a los refugiados. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay una cosa que se llama externalización de las fronteras. Hay una política europea donde hemos decidido que las fronteras europeas estén más allá de nuestra frontera física. Turquía, fijaros, más de 5 millones de refugiados. Turquía. Líbano, 1.200.000. Fijaros, las principales nacionalidades: Siria, Afganistán, Somalia, Sudán, Congo. Pero en el globo rojo, las más grandes. Es significativo. Fijaros, Etiopía tiene más refugiados que nosotros. Irán tiene más refugiados que nosotros. Nos venden una moto como que aquí los 160.000 de la frontera esto fuese, bueno... Tenemos que pensar juntos, ¿verdad? Fijaros, de los sirios huidos del país, 3,7 millones están entre Turquía, Líbano y Jordania. Es decir, la mayoría de los sirios no están en Europa, porque no pueden llegar, claro. Y a veces los contrastes ayudan, ¿no? Líbano es como Rusia, con una extensión territorial brutal, ¿no? ¿Sí? No. Líbano es como Lugo. O sea, la extensión de Líbano es Lugo. Pues imaginaros, en Lugo, 1.200.000 refugiados. Eso, oye, ojo, ¿no? El gobierno español ha dicho que se va a repartir 16.000 en España. ¿Qué os parece más complicado? ¿Lo de Líbano con 1.200.000 o los 16.000 en España? Madre mía, ¿no? O sea, Líbano sí que está en una situación, vamos, al límite, ¿no? Es que como sigan así va a haber ya más refugiados que gente de allí. No pasa nada. Los que estamos preocupados somos nosotros. Ellos, bueno, este es un tema relevante. Si Europa tuviese que acoger el mismo porcentaje de refugiados que tiene Líbano, tendríamos que tener 135 millones de refugiados en Europa. Solo por poner números para... O sea, a ver, 160.000... Hombre, no, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Os veo serios, pero ¿me estáis siguiendo? ¿O sí? No se duerme nadie. ¿Todos? ¿Sí? Vale. Bien, la sala no se pierde. Pero, oye, entonces, con 160.000 estamos en crisis. ¿Esto qué pasa? Funciona todo de maravilla. Algo va mal, ¿no? O sea, algo falla, ¿no? O sea, la Unión Europea, 28 países, 500 millones de personas y hemos tomado el compromiso de traernos a 160.000. Y de ellos hemos traído 13.000. En 2 años queríamos traer los 160.000. Mira, estamos 2016-2017. Estamos en mayo de 2017. Nos queda medio año. O sea, como sigamos así, a lo mejor no llegamos ni al 25% de lo que nos hemos comprometido. A ver, es cierto que si en lugar de musulmanes fuesen de otra confesión religiosa, la cuestión sería distinta. Se ha mezclado en esta crisis de solidaridad también una crisis de seguridad. Y estamos más preocupados por si viene algún terrorista. A ver, puede ocurrir, evidentemente. Pero os pregunto, yo también doy así, digo, no, es que los rumanos son todos unos ladrones, roban el cobre. Yo, a ver, los rumanos roban el cobre. Bueno, sí. Alguno habrá que robe el cobre, claro que sí. Yo no digo que no. Pero muchos rumanos. Yo, ¿cuántos rumanos roban cobre? Muchos. Y yo digo, ¿cuántos son muchos en España? Yo digo, ¿10.000 rumanos robando cobre te parecen muchos? Sí, muchos, muchos. 10.000 está muy bien. Es que en España, señor, hay 800.000 rumanos. 790.000 tienen que cargar con el estigma de que roban cobre. Otro elemento. No, es que en España la tasa de criminalidad, claro, los refugiados, inmigrantes y bla, bla. A ver, claro, es que el 60% de la población española cree que si eres inmigrante
puedes llegar a ser un delincuente. Hay algo en el ADN genético, ¿verdad?, que te puede hacer caer en la delincuencia. Lo cree la percepción ciudadana es eso. ¿Sabéis que las estadísticas del Ministerio del Interior a día de hoy indican que estamos en la tasa de criminalidad histórica más reducida de España? Nunca antes en España se habían cometido menos delitos contra la propiedad y contra las personas. ¿Lo sabíais? Estamos en el momento histórico. Hito, menor tasa de criminalidad. En cambio, tú preguntas a la gente en la calle y cree que estamos en el hito histórico de criminalidad. Entonces, la percepción ciudadana no va de la mano de la realidad. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque hay una cosa que se llama estereotipos, que es el mundo del conocimiento, y otra prejuicios, que es en el corazón. Y a mí los negros me caen mal. Los negros no los soporto, no puedo estar con ellos. Bueno, entonces, ¿has tenido una mala experiencia con negros? No. ¿Has estado en África? No. Entonces, ¿por qué te caen mal los negros? Porque me caen mal. Pues me pasa con los marroquíes y con los musulmanes y con... No, los musulmanes hay un miedo ahí que... Pero has tenido una mala experiencia, no. Si Ali, que es mi vecino, está con sus hijos, trabaja allí en el campo, es buena gente. Ali es la excepción. ¿No escucháis eso? Otra gran fase es, yo no soy racista, pero ya, prepárate. Prepárate porque ya tenemos ahí ya... ¿Qué quiero decir con todo esto? Que probablemente en esta realidad de la Unión Europea haya una falta de conciencia de la ciudadanía respecto de que ese que está detrás ahí es mi hermano. El lema que tenéis en la jornada es la clave. De lo que estamos hablando no es de extranjeros, es de mi hermano, la fraternidad. Ese negro, ese chino, ese rumano es mi hermano. Y de lo que estamos hablando no es de cambiar ideas, de datos y estadísticas que indiquen que la migración es positiva, porque hay bibliotecas enteras. La migración es positiva, bibliotecas enteras, en términos económicos, sociales. De lo que no hay bibliotecas enteras es cómo cambiar el corazón de los que estamos aquí y de los que están fuera en los barrios y en las calles. ¿Alguien ha cambiado su corazón por una estadística, por una cifra? Sí. ¿Por qué cambiamos nuestro corazón? ¿Por qué nos abrimos a los demás? ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué? Nadie sabe nada. Pues solo abrimos nuestro corazón cuando conocemos al otro. Cuando sabemos por qué ha decidido venirse aquí. Cuáles son las circunstancias que le han traído. Lo que ha tenido que pasar en el tránsito. Cuando nos acercamos humanamente a conocer al otro, se nos cae el chiringuito. Porque no hay manera de mantener el chiringuito porque somos hermanos. ¿Me estoy explicando? Eso sí, si vivimos en nuestra burbuja, no se nos cae el chiringuito porque fundamentamos el machacar al hermano en esos prejuicios, en esos estereotipos. Entonces pensemos en todo esto que hay. Es que son terroristas los que vienen y ya nos quedamos tan anchos. Pero chicos, si son niños de 2 años, o sea, ¿qué me estás diciendo? Bueno, pues veamos, ¿no? Solo una pequeña lámina. El gobierno español tenía comprometidos 17.000 personas y nada, 1.100 y algo hasta la fecha. O sea, tenemos pendiente el 90 y tantos %, ¿vale? Luego vamos a entrar en este tema con más... Pero solo por plantear los datos. Es decir, hay una realidad que son los reubicados y los reasentados. Los reubicados son aquellos que ya tienen la condición o el papelito que les va a garantizar ser refugiados y que están en Grecia, Italia y Hungría. Y ahí tenemos un problemón. Europa tiene un problema. Europa tiene campos de refugiados en Europa. Eso en Etiopía, en Somalia, en Sudán, hombre, nos tranquiliza. Pero un campo de refugiados de 20.000 personas en Grecia, una situación de emergencia como la que estamos teniendo, en campos de refugiados que no están dotados. Porque claro, un campo de refugiados es para un tiempo coyuntural. Han pasado un invierno. Han pasado un invierno de congelarse los miembros, de gente que ha muerto de frío. Aquí, tranquilos. O sea, no tenemos las condiciones, claro, estamos preocupados porque esta realidad no le estamos dando una respuesta y se nos está volviendo un problemón ahí. Entonces, compromiso español, traerse a la gente que se encuentra en la frontera este, Grecia, Italia y Hungría. Y los reasentados son aquellos con la misma condición de refugiados que están en África, en campos de refugiados de África, como el ACNUR. ¿Me estoy explicando? Entonces, el gobierno español tiene un doble compromiso, los que están en frontera este y los que están en África. Igual Europa. La suma de todos, 17.000, pero no hacemos. Voy a plantear una cosita, dice, el Mediterráneo. ¿El mayor cementerio del mundo, sabéis cuál es? El Mediterráneo. O sea, ¿os podéis creer
que en la era de las tecnologías se nos hundan cada semana un barco y nadie vaya al rescate de ellos y que los dejemos a la deriva? Es que estamos hablando de más de 5.000 personas en el año 2016. Solo otro dato por comparar. El Titanic, ¿os suena el Titanic? Sí, ¿no? Gran crucero, barco, sí, ¿no? Fue una desgracia impresionante. Fue una desgracia impresionante en el año 1912. Pero es que desde el año 2000 al 2017 se han hundido 25 Titanics y aquí no hacemos películas ni nada, no. Estoy explicando, o sea, ¿valen lo mismo la vida humana? ¿Los medios de comunicación la transmiten de la misma forma? ¿Nos preocupamos lo mismo nosotros de nuestros hermanos que están allá? Os pregunto. ¿Sí? No. Bueno, pues se hunden 25 Titanics y no pasa nada, o pasa poco. Esto es lo que pasa en Europa. Vienen los refugiados y ¡hala! Concertinas, 260 kilómetros de alambrada. Bueno, Ceuta y Melilla somos el ejemplo a seguir. ¿Sabes? Somos el ejemplo. Claro, estamos ya tenemos doctorado honoris causa. Claro, ¿sabes? O sea, estamos expertos, vienen de Grecia, vienen de Rumanía, aquí a decir, oye, ¿cómo hacéis vosotros para pues ponemos una alambrada, 8 metros, con cámaras, eso sí, una concertina con unos alambres que si la veis da miedo? Si veis, yo he estado en Rabat, en Casablanca, en Nador. Tremendo el trato de la policía marroquí con los inmigrantes. Policía marroquí que nosotros pagamos, financiamos. Es decir, el gobierno marroquí hace un papel de control en las fronteras, pero un papel tremendo en el Gurugú, en los montes, tremendo. Gente que viene escapando de la guerra, del hambre, de desesperación, después de 2 años de tránsito. Su último salto es el salto y, claro, no le para una valla. No le para una valla. Bueno, voy rapidito. Pero bueno, claro, dice uno, bueno, pero eso será los brutos de Europa, los que, a ver, el Parlamento danés, allí, tal, son unos tíos, ¿sabes? Que estos sí que defienden los humanos. Pues no, el Parlamento danés también, o sea, solo pongo algunos ejemplos, que podría quedarme aquí. Estableció una ley que la han aprobado y se trata de que el refugiado que llegue que pague la atención que va a recibir. Entonces le quitan todo lo que tiene, salvo que consiga probar que eso de oro, el anillo, la cadena que lleva, o el reloj, consiga probar que hay un elemento sentimental de peso que haga no expropiárselo ni quitárselo. Pero tú llegas allí con dinero, con no sé qué, y pase por aquí, ley habilitada. ¿Os suena lo de los judíos en el campo de concentración cuando llegaba? Estoy siendo un poco demagógico, pero hay Javier de Lucas, un catedrático de la Universidad de Valencia, hizo un artículo para Foesa, y yo cuando lo leí era en torno a esto, decía, hacía una comparación del trato que estábamos teniendo, y sobre todo con esta medida del gobierno danés. Y yo le llamé y le digo, oye, Javier, te has pasado, porque claro, era para publicar en Foesa, mundo académico, y digo, Javier, te has pasado 8 pueblos y tal. Catedrático de la Universidad de Valencia dice, estoy tan indignado con lo que está ocurriendo que es que ya no sé qué hacer. Estoy tan indignado con lo que estoy viendo de vulneración de derechos humanos, con estas medidas que están habilitando, que no sé qué hacer desde la academia para despertar conciencias. Entonces ya sus artículos ya eran como, ¿sabes? Ya pues hay una realidad cruel de trato, cruel de trato. Turquía, lo que señalaba. O sea, nosotros ahora devolvemos a los que no tenemos identificados a Turquía. ¿Con la condición de qué? Bueno, pues de que por cada sirio que nosotros, por cada persona que expulsemos, ¿vale? Que pueden ser subsaharianos, negros, porque no pensemos solo en los sirios, ¿eh? Hay conflictos olvidados y esos no son reconocidos. No, ser estrella del rock and roll, es decir, que te digan, eres un refugiado, estrella del rock and roll, a ser estrellado, no depende de la realidad del contexto, muchas veces. Tenemos sirios en Ceuta y Melilla, allí en Nador, en la misión de Nador, que allí no les reconocen ni nada. Y los otros en frontera este sí. ¿De qué depende? Hay una voluntad política también en las nacionalidades, en torno a qué personas vamos a otorgar la condición de refugiados para vivir con nosotros aquí. ¿Me estoy explicando? Entonces, no es solo un contexto de persecución y razones objetivas, también implican razones políticas de peso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Vale, entonces, en este tema, Turquía, pues nada, le damos 6.000 millones de euros, 6.000 millones de euros. Y además, a finales de este año, el visado a los turcos. Los ciudadanos turcos van a poder venir a Europa a hacer compras, a viajar,
porque Erdogan quería que... Y probablemente le demos también, están viendo ahí, porque la cosa está complicando un poco, últimamente se está complicando un poco, pero queríamos darle una autopista de acceso a la Unión Europea para adherirse. Pero claro, si los derechos humanos allí no se cumplen. Amnistía Internacional y algunas organizaciones de derechos humanos que están allí dicen que el trato a los refugiados es denigrante. Ha habido realidad de expulsión de refugiados a otros países, en autobuses y expulsándoles. O sea, Turquía, a ver, es un país, una democracia que está consolidándose, pero de ser el garante de los derechos humanos, y le estamos dando la potestad para cuidar de aquellas personas que persiguen por conflictos armados. ¿Me estoy explicando? Es decir, es como si tú tienes un niño y el niño se lo dejas a alguien en el que confías. Se supone, ¿no? Tú lo dejas del vecino primero que pasa por la calle. ¿Sí? ¿No lo hacéis? ¿No? O sea, se lo dejaríamos a alguien, oye, que tuviese reconocido, ¿no?, cumplimiento de derechos humanos, que unas condiciones seguras, o sí, o no. Pues no, no es así. No solo no nos preocupamos de cuáles son las condiciones, sino que le damos 6.000 millones de euros. Pensar qué podríamos hacer con 6.000 millones de euros nosotros, en vez de darse a Turquía. Me pregunto, ¿no? Yo es que, no sé, a veces es complicado. Bueno, ahora ya entramos en... Esto es la estrategia de Iglesia y un poco con el acuerdo de Turquía hicimos lo de la recogida de las firmas con la Comisión Episcopal de Inmigraciones, la CONFER, Justicia y Paz y nosotros. Bueno, no voy a detallarme en el... Y los hotspots. Los hotspots son puntos de control de los refugiados como centros de internamiento, centros de detención para poder identificar. Ahora hay una preocupación y se hicieron por el tema del terrorismo y de ver si los refugiados eran todos o no. Bueno, voy un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo ahora. Pero sí quería plantear un par de cositas más. Controles fronterizos, tráfico de personas. No, es que las vallas y las fronteras y las medidas legislativas son para proteger a las personas. Eso es el mensaje político. Eso está probado que es mentira. Es decir, las fronteras y los muros no protegen a las personas. En primer lugar, que el tránsito de estas personas aquí sea más doloroso. Sufran más para llegar. Es que antes los refugiados podían pedir el estatus en la embajada o en el consulado. Es que ahora los refugiados, para pedir el estatus, ¿sabes lo que tienen que hacer? Aquí, en Europa, es decir, un refugiado somalí que lo están persiguiendo, tiene que llegar a Europa para pedir la condición de refugiado. ¿Qué va a hacer? Si todas las fronteras están valladas, con cámaras, ¿qué hace? Contrata a las mafias. A las mafias les viene de lujo el cierre de fronteras. Viene menos gente, pero la gente que viene ya viene por su canal. No hay competencia. Los no profesionales de lo clandestino ya no se van a atrever. Porque es tanta la dificultad que solo las mafias lo van a lograr. ¿Me estoy explicando? Entonces, viene menos gente, pero pagan más. Pero pagan más. Entonces, el cierre de fronteras consigue mayor sufrimiento de las personas y mayor enriquecimiento de las mafias. Esto está demostrado. Voy rápido. Solo para plantear, la idea es la delgada línea entre la migración y el refugio. O sea, hay causas socioeconómicas que motivan la movilidad humana, hay causas que son también por realidades políticas. Nosotros tuvimos un conflicto armado interno, tuvimos una guerra civil, hubo gente que escapó, ¿no? Hay en otros países gente que escapa también. Hay otra realidad también en torno a esto. Hay una realidad de causas bélicas y de otros conflictos. También hay una realidad de catástrofes generalizadas, de hambrunas, de, bueno, los barcos pesqueros en España, en Senegal. Es decir, hay realidades también de explotación de recursos naturales que generan desplazamientos de personas. Resumiendo, es una delgada línea, es la movilidad humana forzada. Las razones que motivan el desplazamiento de las personas son muy variados. Hay factores de expulsión, dificultades económicas, persecución. También hay factores de atracción, por supuesto. Factores de atracción son mejores salarios, democracia, paz, acceso a la tierra, bueno, una vida, un futuro mejor. Pero un mensaje que se escucha, no, es que no les demos a los inmigrantes, esta es la casa de Toque Me Roque, aquí todo el que viene tiene todos sus derechos garantizados, no sé qué. La gente viene porque es la casa de Toque Me Roque esto, perdonadme, o viene porque son expulsados de sus países por estas circunstancias. No, yo es que vengo, yo dejo Senegal
por ver si me dan un trabajo en la agricultura en Huelva con las fresas de 12 horas en el invernadero. Sí. Dejo en el campo y no puedo vivir, eso es el trabajo de las... O sea, va. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es una delgada línea la que separa y la que motiva las causas. Que es una delgada línea. Y que realmente, en estos momentos, hay personas que vienen con la condición de refugiado aquí y que mañana son inmigrantes en situación irregular. Porque no, el 60% de las concesiones en el tema de refugio son denegadas. Y se quedan en situación irregular. ¿Esa gente va a regresar a sus países? No. Bueno, vamos rapidito. 5 minutos, perfecto. Solo, por no repetirme, las 3 patas de la política migratoria. ¿Vale? 5 minutos y quería pedir un pequeño corto, así puedo. Una, el mercado laboral. A ver, lo que está detrás de las políticas migratorias en el contexto internacional, no solo europeo, es que no vemos personas humanas, vemos máquinas de trabajar. Entonces, trabajo, luego existo. Si me sirves, te utilizo. Y si no me sirves, regrésate a tu país. Y entonces, durante la crisis, mucha gente se quedó desempleada porque trabajaba en la restauración, en los servicios, en la agricultura, y la única política del gobierno era políticas de retorno, expulsión forzado. Oye, que la gente ha venido aquí, ha tenido hijos, ya llevan 4 años, no me cuentes tu vida. Nosotros como iglesia, en la doctrina social, no vemos máquinas ni trabajadores, vemos personas humanas que echan raíces, que echan arraigo, que están vinculados, que tienen amigos, que generan su mundo de relaciones aquí. Sí, o nos movemos de un lado para otro tan ricamente. Nos desplantamos y nos vamos a plantar en otro sitio, echamos raíz fácil, ¿verdad? Bueno, o sea, no es... Pero una de las patas es el mercado laboral. La otra es la lucha contra la inmigración irregular, lo que os decía, cierre de fronteras. Es decir, no hay políticas arbitradas en la Unión Europea por la cohesión social, por la convivencia intercultural, por la dinamización de los barrios. No están pensando en Europa a ver cómo podemos articular ciudades en las que cuando haya conflictos podamos... No, aquí preocupados por las expulsiones express, por los vuelos de deportación conjunto para ahorrarnos dinero, por ver cómo hacemos las vallas. Bueno, hay una realidad preocupante en este sentido. Y lo que señalaba de la externalización de fronteras, es decir, básicamente financiamos la formación y los recursos de mucha de la policía y de los controles. O sea, si uno va a México, Guatemala, yo he hecho la ruta migratoria en el autobús con los migrantes, tremendo. Entonces en el bus y dices tú, aquí hay algo especial. O sea, ves el bus, todos con su botellita de agua, para la policía guatemalteca, los baja todos del autobús. Entonces tú eres blanco, tú ya no bajas del autobús, claro, porque tú te quedas, dicen, el gringuito que se quede. Y todos los que son así un poco tal que les ven, los bajan. Pasaportes se los retienen, porque saben que van a México a cruzar. Y algunos ya... Es todo un entramado que hay, y aquí lo tenemos también, pero acuerdos con Senegal, con Mauritania, con Marruecos, para evitar que nos lleguen. Para evitar que nos lleguen. Bueno, para terminar, constataciones generales. Rápido, la hipocresía mundial. Es decir, evidentemente hay tráfico de capitales, tráfico de productos, pero no de personas. Hipocresía mundial es lo que estamos viviendo. Segundo, pensemos, ¿quiénes son los esclavos del siglo XXI? Es decir, ¿qué nos va a decir la humanidad dentro de 50 años? Nos va a decir, no, es que teníamos la Declaración de Derechos Humanos, en Europa vivíamos de maravilla. En Europa, pero si ahí en la frontera este estáis apaleando a los refugiados, echándoles botes de gas, a los niños que se han perdido. O sea, nos van a juzgar como que somos los no va más, os van a decir, hombre, estos chicos eran un poco brutotes también, ¿no? O sea, no eran lo de la esclavitud, lo de los negreros, pero bueno, pensemos. O sea, ¿cómo nos van a juzgar, no? Yo creo que es también importante. Bueno, también hablo de la fuga de cerebros. ¿Sabéis lo que es la fuga de cerebros? Es decir, la gente altamente capacitada de los países de origen está aquí o está en Estados Unidos. Europa ha desarrollado ahora la Blue Card. La Blue Card es darte la posibilidad de residir aquí y trabajar durante más tiempo si eres un científico o un académico. Claro, como vamos detrás de la política migratoria de Estados Unidos, que tiene la Green Card, los científicos más importantes del mundo, ¿dónde están? En Estados Unidos. Los informáticos mejores de la India, ¿dónde están? En Estados Unidos. Entonces, Europa ha dicho, bueno, así tenemos por aquí migración altamente cualificada porque de curritos ya estamos llenos. Entonces, quieren dar un cambio, un giro. Hay una fuga de cerebros también de traer el recurso humano. Pensemos en toda esta realidad también, solo por plantear puntos de vista. Bueno, lo que planteaba antes de los canales seguros, el sufrimiento de las personas, no me
no me enrollo. Y bueno, esta la tenía, luego la podemos hablar. Uno dice, no, es que vamos a dejar de ser españoles. Y digo, ¿pero qué es español? A ver, si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor. Luego de Valencia, de una charla también allí, digo yo, pero vamos a ver, si aquí, ¿tú de dónde eres? No, yo soy de Benicàssim. Pues tú, o tienes raíces musulmanas, fijo. Hijo de... Benicàssim es hijo de árabes, familia de la tribu de... O sea, si por aquí han pasado todos los pueblos, o sea, los fenicios, los iberos, los celtas, los griegos... Vengo en Barcelona, me acuerdo. Yo a veces me meto también en jardines que, para salir de ellos, yo estaba en Barcelona hablando y tal, y bueno, tal, y yo, ¿quién es el Barça? ¡Oh, el Barça! Y tal, y yo, el Barça es el club de los extranjeros. El club catalán era el español. John Gamper era un suizo que fue a Cataluña, a Barcelona, y dijo, voy a hacer un club de fútbol de los extranjeros. Así, en el Sport, en el acta de fundación. Y los colores con los que juega el Barça son los jugadores con los que jugaba John Gamper en el cantón suizo. Bueno, no me toques el Barça, que es... digo, la identidad, la birritina, ¿qué es la birritina? Un gorro anatólico. No es de aquí. ¿Qué es nuestro propio genuino? ¿Qué es nuestro propio genuino? Es un mestizaje continuo, un enriquecimiento mutuo. Me estoy explicando, o sea, no sé vosotros, yo que viajo por el mundo, vamos, yo hago cosas en casa que digo, me tomo un mate, luego voy a no sé qué, me tomo el cafecito de Guatemala, luego me... Estamos en continuo cambio. ¿De qué tenemos miedo?